ya está aquí Mercedes Arauz. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juliana. Yo también comparto tu pesar, que creo que es el pesar de toda la población peruana, realmente con respecto a la pérdida de esta niñita. Y eso nos dice que tenemos que trabajar toda la sociedad peruana en restablecer un orden para evitar tener un crimen impune, ¿no? Y que tengamos una sociedad que sea más justa y que tengamos a jóvenes que estén fuera del ámbito del crimen lo más pronto posible, y eso queremos trabajar desde nuestro lado, porque realmente a mí me conmueve la pérdida de una niña de esa edad. Es demasiado injusto, ¿no? Sí, es demasiado injusto, totalmente de acuerdo. Y quienes somos mamás tratamos de ponernos en la piel de esta mujer y caramba, o sea, una dice, ¿qué haría yo en una situación así? No. Y no hay una respuesta, porque uno no sabe cómo reaccionaría. Es terrible. Y ahora justamente el tema de la inseguridad ciudadana es uno de los caballitos de batalla de los candidatos a la presidencia de la República, porque a su vez es una de las mayores preocupaciones, si no la mayor, de la población en general. A Pedro Pablo Kuczynski la gente lo escucha mucho y toma mucho en cuenta todo lo que tiene que ver con sus propuestas relacionadas en materia económica. Pero tengo la ligera sensación de que en el asunto que tiene que ver con la lucha contra la delincuencia, la violencia en general, todavía sus proyectos, sus planes no terminan por calar. Mira, quizás tenemos que hablar más del mensaje. Pero Pablo, claro, es un economista y muchos le preguntan sobre el tema de economía, pero si ves, hace 2 o 3 días el IDL acaba de calificar el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio en la materia de seguridad ciudadana con la nota más alta, con 18, versus todos los demás que están desaprobados. Solo creo que 2 que quedaban con 11 y 12, ¿no? O algo así, mientras el resto estaba con 0,5, mientras nosotros teníamos un 18. Porque tenemos un buen equipo, ¿no? No solamente, yo creo que la cualidad de Pedro Pablo, aparte de ser un hombre de grandes atributos técnicos, es su calidad humana, su honestidad y el haber sabido convocar a técnicos que pueden acompañar un buen programa de desarrollo y de cambio. Y en el tema de seguridad ciudadana tenemos cosas muy concretas, como todo el trabajo de prevención social que hay que tener muy profunda, un cambio muy profundo en la policía, básicamente refundar la policía, promoviendo a los buenos policías y sancionando a aquellos que están mal. Cambiar el sistema judicial. Tenemos un problema muy grave a partir de un sistema judicial que no ayuda a las familias, y tú lo acabas de mencionar en el caso de esta niña, donde los padres han tenido que luchar para conseguir las correctas sanciones, y porque ha sido una cosa notoria, un caso muy notorio, le han hecho más o menos caso. Pero cuando los casos no son notorios, cuando es un caso como de una madre de familia que tiene que pelear por la pensión de sus hijos, y va al Poder Judicial, eso pueden pasar los sueños de los justos y no sucede nada, salvo que paguen algo en trampa. Entonces tenemos que cambiar eso, y eso pasa por cambiar la cabeza. El Consejo Nacional de la Magistratura hay que cambiarla. O sea, como te digo, y eso requiere obviamente también recursos. Por eso la reforma económica es muy importante, porque también le implica recursos para ayudar a la reforma policial. Tenemos que aumentarle el presupuesto al Ministerio del Interior, que hoy día es menos del alrededor del 1%. Podemos duplicar ese presupuesto y mejorar ese presupuesto con más eficiencia en la gestión, ¿no? En el caso de Pedro Pablo Kuczynski se mantiene todavía muy bien en las encuestas, pero claro, el electorado que lo sigue, el electorado que lo toma como una primera opción, ahora también está considerando a otras 2 opciones como Barnechea y como Julio Guzmán. Es decir, la torta se está de una u otra manera teniendo que compartir entre más gente, ¿y eso no les preocupa? Mira, la torta se está repartiendo entre 19 candidatos. O sea, la definición de estas encuestas recientes es que antes teníamos menos candidatos en el partido, ahora tenemos 19. Y en realidad no es que estén comiendo votos por las diferentes encuestas que hemos estado revisando de Pedro Pablo, sino que son parte de algunos de los indecisos que comienzan a manifestar alguna intención de voto por algunos candidatos. En general, en todas las encuestas Pedro Pablo aparece en segundo lugar. En algunos casos con empate técnico. La última encuesta que ha sido la sonada encuesta de GFK, creo que es el nombre, nunca ha sido una encuesta que ha favorecido a Pedro Pablo, siempre lo ha puesto con los números muy bajos, pero aún ahí seguimos dentro de un empate técnico. Entonces creo que usamos las encuestas como una buena herramienta, las respetamos, pero creemos que no es la única fuente de información de lo que quiere el electorado. Entonces estamos trabajando en nuestra estrategia mirando otras herramientas. Hemos trabajado Focus Group y otras múltiples herramientas de diálogo con la población para conocer sus necesidades, y es evidente que sí, que tenemos que seguir trabajando, profundizando en llevar nuestro mensaje. Somos un grupo que tiene un excelente líder,
un equipo muy sólido, tanto a nivel de lo que es el equipo técnico como el equipo que va a ir al Congreso, con actitudes muy fuertes en temas de anticorrupción. Y nuestros ejes son economía, seguridad, inversión social y el tema anticorrupción como clave, ¿no? Claro, pero en estos momentos de campaña, donde estamos a 2 meses tan solo de las elecciones, ya empiezan los ataques donde entre los mismos candidatos obviamente empiezan a concentrarse en las vulnerabilidades, ¿no? En el talón de Aquiles del otro para sacar ventaja. Y a PPK, digamos, se le critica por la edad, se dice que una persona tan grande no podría gobernar el Perú, que no tiene energía suficiente para recorrer las provincias, y que incluso en provincias, y eso sí puede tener algo de curioso, cierto, ¿no? Porque en el tema de provincias se acaba de demostrar que Keiko y PPK son los que más visitan provincias. De acuerdo, pero sin embargo hay mucha gente en provincias que lo escucha, le parece muy simpático, porque Pedro Pablo Kuczynski es muy dinámico, es divertido, pero lo sienten como un turista todavía, como un extranjero, y no tiene nada que ver con la nacionalidad norteamericana en la que renunció, ni nada de eso, sino el que re peruano, ¿no? Su propio, claro, lo que él representa, pues es un o sea, gringo. sí, mira, me encantaría que pudieras conversar con él y va a venir, te lo prometo, en algún momento pronto. Él conoce el Perú probablemente más que ninguno de estos candidatos. Yo a veces le bromeo, le digo, tú tienes un GPS en la cabeza. Se conoce montaña por montaña porque él ha recorrido el Perú a fondo toda su vida. Además, con una trayectoria personal de una familia extranjera, es cierto, sus padres eran europeos, pero que han venido a trabajar al Perú por el pueblo. O sea, su padre era un médico que vino a curar la lepra en la selva y que estuvo trabajando en Puno en actividades para sanar a enfermos de mal de altura. Y él, cuando se fue, regresó de estudiar, vino a trabajar a Cusco, a las alturas, a un lugar muy alejado en una hacienda de empleado, y siempre ha estado trabajando para el Perú de una u otra manera. O sea, no es un turista, es un hombre que conoce el país de a fondo y además con una experiencia de trabajo muy profunda. Ya vamos, hablando de edad, nosotros estamos viendo un hombre que para mí es digno de escucharlo. El Papa, por ejemplo, es un hombre de su misma edad, con una dinámica que está revolucionando la Iglesia Católica. Un presidente como Mujica, que era mayor que él, ha sido un presidente muy, muy reconocido en América Latina. Entonces digo, no es un tema de edad. Cuando yo viajo con él me doy cuenta, ¿no? O sea, terminamos el viaje y él se va a nadar y yo digo, por favor, mi cama, ¿no? Para decírtelo, el nivel de esa habilidad de estar con una destreza y entrega por el país, ¿Les ¿no? parece entonces un golpe bajo que otros candidatos como Julio Guzmán salga a decir que sí, que PPK es una persona con experiencia de gobierno? Lo estoy diciendo textualmente para después no digan que ando difamando o algo por el estilo, pero quiero recordarle que él era político cuando el hombre no había llegado a la luna. Bueno, pues, pero, o sea, si alguien que tiene poca experiencia técnica, porque no era político, era un técnico, él trabajaba en el Banco Central en ese momento, era un funcionario, en ese momento, hoy día sí un político, pero si alguien puede hacer esas descalificaciones por su poca experiencia, entonces, digamos, no queremos descalificarlo, pero su experiencia está relacionada solamente al gobierno reciente de Humala, ¿no? Que creo que no es el mejor ejemplo de una buena experiencia técnica, ¿no? ¿Y qué opina de estas fotos que han estado saliendo y dando vueltas por las redes sociales al punto de convertirse en viral, donde está allí presente en un evento de juventudes del nacionalismo en primera fila, la exponente está allí claramente, Nadine Heredia? ¿Le parece algo escandaloso? Digo, no sé cómo será el estilo de este gobierno porque no lo conozco al detalle. De repente, como él dice, medio que lo obligaron a ir, no sé. O él quiso asistir, pero está en primera fila con una casaca roja. Digamos, bueno, llama la atención, ¿no? Entonces, vamos a ver que sus decisiones, él tiene que ser consistente. A mí me preocupa más bien cuando leo el periódico y veo inconsistencias en sus declaraciones o cuando veo una declaración en la prensa extranjera diciendo que se va a convertir al judaísmo y después acá dice que es católico. O sea, no es consistente sus declaraciones. O cuando dice que no va a hacer la consulta previa y después dice que se le chispoteó. O sea, eso no es broma, ¿no? Es un tema serio de trabajo que uno ve. Un profesional debe ser serio y consistente en sus propuestas, ¿no? Hablando justamente de propuestas, Barnechea, para muchas personas que, digamos, en algún momento pensaron o piensan todavía en Pedro Pablo Kuczynski, quizás también en Julio Guzmán, consideran que sería una buena opción. Y Barnechea tiene un discurso, digamos, bastante sólido, coherente. ¿Cuál de los dos le preocupa más?
Mira, no me preocupa. Nosotros estamos pensando que todos estos señores felizmente están participando dentro de la campaña electoral y no solo ellos, sino más. O sea, la competencia está bien y es abierta, no es una preocupación. Nuestra preocupación es el pueblo. Nuestra preocupación es cómo mostrarle a la población de que nosotros sí tenemos un discurso realmente coherente y posible hacer. Hacer propuestas de que voy a cambiar la negociación, voy a renegociar los contratos, son propuestas un poco en el aire cuando las consistencias están relacionadas más o menos a temas donde, ok, ¿cómo renegocio los contratos cuando los precios internacionales están en los pisos? O sea, hoy día están en los precios más bajos. ¿Qué es lo que le vamos a sacar a esas empresas? ¿Está siendo coherente realmente? ¿Ha hecho un estudio a fondo y serio? Creo que técnicamente no es tan claro y claro, suena muy populista. Es más bien, esa es mi sensación de hacer propuestas populistas que suenan muy atractivas pero que no tienen una coherencia técnica, ¿no? Pero no es populista también decir lo que manifestó Kuczynski en un momento, que iba a generar 3 millones de empleos. No, porque es factible. O sea, lo que tenemos nosotros son 3 millones de empleos, la mitad de ellas generadas por el proceso de formalización, en el cual vamos a entrar con un programa muy fuerte de formalización, que es lo que le preocupa a la gente. La gente quiere tener un empleo formal, un empleo donde estén asegurados y estén seguros que van a tener servicios de salud, ¿no? O algún servicio de salud mínimo que pueda llevar a su familia y ellos mismos ser atendidos ante cualquier emergencia. Que tengan la certeza de que van a aumentar su productividad, de que vamos a tener programas de capacitación que los podamos ayudar, que tengamos un programa donde tengan que pagar menos impuestos. Y ese programa se puede lograr solamente con la formalización, con el programa de formalización. Y por el otro lado, con el estímulo económico el cual tenemos que plantearnos para los próximos años, en el cual vamos a incidir en más inversiones y en bajar todos los trámites que hacen tan costoso ser productivo en nuestro país, ¿no? ¿Por qué acompañar a Pedro Pablo Kuczynski en este proyecto político y no a Alan García cuando usted formó parte del gobierno, fue ministra de Comercio Exterior? Bueno, sí, fui parte de su gobierno y le agradezco muchísimo, pero en este momento yo me siento más claramente identificada con Pedro Pablo, conozco bien su programa y sus actividades. Siento que además que en el gobierno de Alan García ya tuvo una oportunidad, 2 oportunidades, creo que esta tercera ocasión es el momento de la alternancia y presentar a gente que tiene una propuesta que es bastante coherente y bastante cercana a la forma que yo lo veo, ¿no? Parece que no le hizo bien a Alan García esto de casarse, unirse, aliarse con Lourdes Flores, ¿no? Mira, esas son decisiones que han tomado ellos partidarias, no entiendo bien cuáles fueron los deseos individuales. Yo creo que ellos manifiestan de alguna manera que hay un interés de conciliar 2 partidos políticos, puede ser una buena estrategia, de repente no tan buena, pero en este momento creo yo que el interés nuestro es seguir poniendo el mensaje. Nosotros queremos resolver y podemos resolver porque tenemos la experiencia, el problema económico de nuestra sociedad, podemos intervenir el tema de seguridad, podemos hacer una buena inversión social, temas de agua, de saneamiento, de vivienda, de barrios seguros, el tema de evitar la corrupción, esa es nuestra agenda y la podemos mostrar. Y la política debe ser consciente también que más allá de lo concreto, también está relacionada a las percepciones. Son importantísimas porque lo que vemos en las encuestas justamente es el resultado de una percepción, es decir, una opinión, un criterio formado por alguien. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, la gente es consciente de que sabe de economía. En realidad el éxito de Alejandro Toledo en materia económica se debe, me atrevería a decir, casi exclusivamente al trabajo que realizó PPK, ni siquiera como presidente del Consejo de Ministros, sino como representante de la cartera de Economía. Pero así como, digamos, se le da y se le reconoce eso y se le dice, ok, ahí está su premio, también existe un temor de que Pedro Pablo Kuczynski sea mañana el que termine preocupándose más por quedar bien con esa transnacional que viene a explotar petróleo al Perú o cobre, que por las comunidades aledañas a una zona que mañana podría ser potencialmente rica de algún tipo de recurso. No, al contrario, mira, si algo tiene preocupación Pedro Pablo es realmente por esas comunidades. Y una de nuestras estrategias para atender esta duda es que nosotros sí nos vamos a preocupar como Estado en hacer lo que llamamos el adelanto social. Nosotros vamos a invertir antes que venga la inversión. Mira, para eso también algo bueno que hace Pedro Pablo Kuczynski y Peruanos por el Cambio es llamar como parte de la plancha presidencial a nuestro vicepresidente, quien es Martín Vizcarra, que él ya ha tenido experiencia en el tema del diálogo en las comunidades para una inversión muy grande que ya Beco, ¿no? Y en el cual él de alguna manera generó los compromisos. El problema que se da es que cuando uno se compromete y no cumple, ese es el problema. Entonces nosotros lo que queremos es adelantarnos a esos compromisos, conversar con la población, conocer realmente cuáles son sus
intereses fundamentales, cuáles son cuáles son los propósitos de los cuales quieren estar antes que entre el conflicto. ¿Se puede evitar el conflicto? Claro que sí se puede evitar el conflicto, uno puede conversarlo. Y esas conversaciones nos pueden llevar a que nosotros como Estado demos la inversión antes, sin condicionarla, y con eso hacer sentir en ese espacio la posibilidad de una inversión cuando es buena para el país, ¿no? Yo tengo la sensación de que usted no solamente recibió la propuesta de Peruanos por el Cambio, que se sentó a conversar con más personas, porque además es alguien que tiene experiencia, que sí, pues fue reconocida por su labor como ministra de Comercio Exterior, también criticada por el tema del baguazo, de eso vamos a hablar en un rato, pero claro, en épocas previas al anuncio ya de cómo iban a venir las listas, las planchas, los grupos, ya muchos han manifestado que efectivamente conversaron con representantes de diferentes tiendas. ¿Con cuántas conversó usted? No, mira, yo hablé con 3 personas, ¿no? O 4 personas creo que me llamaron, pero con el único que yo he sentido la cercanía realmente es con Pedro Pablo, ¿no? Y con su equipo, como Peruanos por el Cambio en el partido, ¿no? Vuelvo a decirte, la relación que yo he tenido con el partido aprista en su momento fue muy difícil porque yo renuncié porque habían en ese momento puesto personas en la lista que no cumplían con las condiciones que yo había solicitado. Yo he pedido una sola cosa, que no hubiera personas con problemas de corrupción en la lista, y las pusieron, y lamentablemente yo no podía comulgar con eso, ¿no? Ante eso, yo no es que perdí relación con gente del Partido Aprista, tengo amistad con muchos de ellos, porque son personas con las que no perdí ese diálogo, y en algunos de ellos me han conversado, me han dicho, pero no quedamos en nada tampoco, ¿no? Y con otros partidos que sí me ofrecieron simplemente no hay ninguna cosa en común, o sea... Acuña, la gente de Acuña le llamó. Acuña me llamó, o sea, y yo no veo de dónde podía tener una relación con el señor Acuña, no tengo forma de comulgar con la forma de actuar de ese señor, ¿no? ¿Y cómo se explica usted que alguien como Marisol Espinosa, que alguien como Humberto Lay se hayan podido sumar al equipo de Acuña? A mí me sorprende porque me suenan personas muy contradictorias, ¿no? O sea, y inconsistentes. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, arma un equipo que es coherente en su mirada de la forma que se puede intervenir como Estado en el país. Ese otro equipo, yo no veo coherencia, o sea, son personas que piensan muy diferente entre sí. No es pluralidad, sino que son simplemente cosas que se van acomodando. Un día soy de izquierda, otro día no. Un día permito que, o sea, a mí me sorprende que una persona que es evangélica acepte que una persona abuse de una niña menor de edad, porque era una menor de edad, 16 años, y además en esa época ante la ley eso era un delito de violación, y lo acepte y diga que es un error. Eso para mí es inaceptable. O que maltrate a su esposa, ¿no? Porque hay denuncias policiales donde la señora la tiró por una escalera. ¿Y eso es aceptado? ¿Y es aceptable que Anel Tausen salga en televisión a decir que tiene que ser la Universidad Complutense o la Universidad de Lima o la Universidad de Bogotá o la Universidad Nacional de Trujillo las que determinen si hubo plagio o no, cuando es evidente que ahí lo que hubo es copy-paste? Bueno, es evidente, ustedes lo han mostrado los periodistas, ¿no? O sea, es evidente y sí, a mí me sorprende. Y hay un blog de un muchacho joven que ha salido circulando muy cercano a ella que te conmueve, ¿no? Porque su hijastro le dice que no puede confiar más en ella, ¿no? Y es algo que es claro, o sea, yo también siento como una persona que tenía un discurso, como el discurso en defensa de las mujeres, un tema que era más o menos coherente, de repente ahora defienden lo indefendible, pero bueno, pasa, ¿no? Pero justamente al suceder este tipo de cosas, lo que se genera es una especie de descontento, de sabor amargo en la población en general, que hace que ya nadie crea en la clase política. Entonces, por más de que uno venga con un discurso bacán y que no tenga mayores antecedentes de corrupción y que pueden haber muchos chismes, rumores con relación a lo que hizo o lo que no hizo, ya de por sí, por estar postulando, por formar parte de una lista, por querer estar en el Congreso, en el Parlamento andino o sentarse en el sillón presidencial, debe ser corrupto. Y eso ha sido generado por ustedes, por quienes integran la clase política. Yo no me considero como parte de las generadoras de eso, de ninguna manera. Yo soy coherente en la forma de ser. Pero me refiero o sea, a la ustedes me clase voltean política. y yo no tengo... Y sé que ha habido personas en la clase política que lo han hecho, pero no, lo que queremos es justamente cambiar eso. Y nuestra intención... Por eso llamamos Bienvenidos al Cambio. Nuestro partido no quiere ser un grupo que presente una forma de gobernar tradicional. Queremos realmente ser gente que viene con una coherencia de trabajo y vocación de entrega al público. A mí
Si me preguntan, yo vine acá porque realmente tengo vocación de servicio público. Yo no vengo aquí por servirme a mí misma. Ese no es el objetivo. Y es lo mismo en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, y es lo mismo de Martín Vizcarra y todo el equipo de Peruanos por el Cambio. ¿Y el tema del Baiguazo es un asunto que todavía le pesa, que carga sobre su espalda? Mira, es un elemento, y lo quiero decir así, muy doloroso de lo que sucedió en nuestro país en aquel momento. Nunca debió suceder algo así. Doloroso porque perdieron muchas personas la vida. Pero yo pregunto, y vuelvo a insistir, ¿cómo una ministra de Comercio puede saber que va a haber una acción policial? Yo no tenía ningún conocimiento de esa acción policial. Lo único que yo podía decir era que dentro del marco del acuerdo comercial teníamos una obligación que era tener una ley forestal que hoy día se ha hecho y se ha reglamentado. Entonces, hemos cumplido. Hay que leer el documento del TLC, siempre hay obligaciones, y esa era la única cosa que yo decía, y eso no puede ser causante de una cosa que no la elaboré yo. Nunca participé en las negociaciones ni participé en el elemento lamentable de esos hechos. De acuerdo, pero en el Baguazo el saldo lamentable fue de 33 personas muertas, fallecidas, y hasta ahora no hay un solo responsable, alguien que haya pagado... En la responsabilidad política sí sucedió, hubo una acusación política que se hizo en el Congreso, y de hecho a mí me hicieron una acusación política, ¿no? Sí, pero digamos no trascendió, no llegó a más, y Yehude Simón, quien en ese entonces era premier, presidente del Consejo de Ministros, dijo que quienes debían pedir perdón por lo sucedido eran el entonces presidente de la República, Alan García, y usted como ministra de Comercio Exterior. Entiendo, vuelvo a decir, ¿cómo puede tener responsabilidad la persona que era ministra de Comercio Exterior en una ley que era del Ministerio de Agricultura y que era en un acto policial que correspondía al Ministerio del Interior, y cuando el que era responsable del diálogo era el señor Simón? ¿Cree usted que injustamente le ha querido tirar la pelota a usted? Es un elemento político, ¿no? Lamentablemente, como bien les decía, hay muchas personas en la clase política que todavía juegan a eso en vez de generar un espacio constructivo. Yo creo que los líderes de nuestro país deben generar otra cosa. Yo creo que nuestros líderes deben ser capaces, y ojalá cuando ya lleguemos con Pedro Pablo a la cabeza, vayamos a generar un diálogo que nos permita llevar el país a un buen puerto. No podemos tener un país donde haya estos elementos de división y conflicto y ser nosotros, como bien lo has dicho, los que estemos en la clase dirigente, los que generemos más división en el país. Y eso empieza por la cabeza. La cabeza debe ser limpia, una cabeza que esté pensando en el país primero antes que en sí misma. De acuerdo, ¿no? Pero hay hechos que han sucedido, que forman parte de la historia de una agrupación política, de un gobierno o de alguien que ha tenido un cargo público y que tampoco puede, digamos, tapar o decir esto no sucedió, porque si no, hoy en día no habrían, por ejemplo, tantos cuestionamientos en la candidatura de Keiko Fujimori, quien defendía a capa y espada los delitos y atrocidades de su padre. Y regreso al tema del Baguazo con este asunto, porque yo recuerdo que cuando esto pasó, la entrevisté en su casa, yo era reportera todavía, y claro, más allá de culparla o, digamos, chantarle una responsabilidad que tampoco me correspondía y no me corresponde, sí le cuestionaba el hecho de este decreto legislativo que usted defendía a capa y espada, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que fue lo que generó esta molestia que se exacerbó y terminó en eso. Había gente que... como la señora Espinosa y otras personas más, que fueron a decir un montón de historias negativas acerca del Tratado de Libre Comercio, y alrededor de ellos decir que el tratado implicaba expropiación de sus tierras y cosas por el estilo, lamentablemente. Yo defendía lo que me tocaba a mí como funcionaria, porque si yo como funcionaria no defendía lo que hoy día ha sido beneficioso para el país, que es ese Tratado de Libre Comercio, creo que no hubiera cumplido con mi deber. Entonces yo cumplía con mi deber. Mi deber era hacer que se cumpliera todos los compromisos que tenía el tratado. El compromiso en materia de la protección del bosque era una materia concreta, era la protección del bosque, la protección del medio ambiente y asegurarnos además los derechos de los habitantes del bosque. Y sobre todo que las comunidades indígenas tenían derechos de propiedad sobre sus territorios, o sea, había la capacidad de que ellos pudieran tener un buen manejo sobre el área de su territorio. Pero se da cuenta, señora Arauz, qué tan importante era en ese momento, en esa coyuntura, instalar una mesa de diálogo para explicarle a la gente y no permitir que otras personas, aprovechándose de lo que políticamente esto representaba, levantara a la gente. Te digo que personalmente yo le planteé al primer ministro en algún momento, por favor, hagamos un mecanismo de diálogo, de comunicación en ese espacio, vayamos allá. Lamentablemente no se tomó esa iniciativa, de ir allá inclusive. Tenía un proyecto. No lo tomaron, lamentablemente, y fueron decisiones cerradas. Yo creo que nos equivocamos en ese sentido. Yo creo que sí, hoy en día, la idea es
Primero, estar con un momento adelantándonos a la crisis. Yo creo que no podemos volver a repetir errores de esa naturaleza como país. Y lo hablo en lo personal y como país. No debemos hacerlo. Entonces nosotros podemos hacer un trabajo de prevención que no es un tema de realmente preocuparnos por lo importante del otro y ponernos en los zapatos del otro. A veces por la ceguera de no querer de salir de nuestras posiciones extremas, en muchas situaciones nos olvidamos de qué cosa está sintiendo el otro. El otro debe estar pensando, mis hijos, mi familia, qué necesita agua, qué necesita saneamiento, necesita una buena educación. Y de repente ese es su pedido más importante, pero viene alguien y lo asusta y le cambia de posición y lo asusta. Entonces nosotros debemos prevenir eso. Y eso se logra, como digo, vuelvo a decirlo, con un adelanto social, trabajando en las comunidades. Por eso hemos creado el ministerio, o vamos a crear el Ministerio de Apoyo a las Regiones, porque la idea es trabajar con las regiones para adelantarnos a cualquier conflictividad. La gente, al escuchar esta propuesta y otras de diferentes candidatos que tienen que ver con la prevención para que no se susciten desgracias como las que hemos mencionado, dice, sí, claro, lo dicen, pero a la hora de la hora no pasa nada. Ollantumala, que decía Conganova, luego se sacó la camisa roja, el polo rojo, se puso el blanco y dijo Congabá. Luego no pudo hacer nada para adelantarse a las atrocidades también que vimos, incluso en materia de corrupción, en Tía María, en Arequipa. Entonces, ¿por qué pensar que un eventual gobierno de PPK o de Porque la quien fuere... experiencia nos prueba de que no somos corruptos. O sea, ahí está la prueba. No hemos hecho ningún acto de corrupción en los que nos puedan acusar. Bueno, nos inventan acá cosas, pero van y las pruebas están que no las hemos hecho. Y hemos tenido experiencia y también aprendimos de los errores. Eso sí, no cabe la menor duda. Y sí tenemos coherencia en el actuar. Las otras personas que usted me menciona no son coherentes. En su discurso dicen una cosa y después cambian otro discurso. Nosotros durante nuestra vida hemos sido coherentes en nuestro discurso. ¿Qué piensa usted del aborto única y exclusivamente para casos de violación sexual? Mira, el tema, nosotros somos un grupo que está en temas de la provida. Somos totalmente a favor de la vida. Pero en los temas, en particular, del aborto terapéutico, que ya está normado, nosotros estamos a favor. Creemos que la vida de la madre es muy importante. Terapéutico. Sí. Y en el tema, ya si ves, este es un tema de conciencia personal, ¿no? Yo soy una persona yo soy católica. A mí me cuesta decir cuál es la posición que yo tengo con el aborto, porque tengo una duda muy, muy grande. Pero si es una chica violada, darle una oportunidad de vida, te juro que es importante. Entonces sí pienso en lo personal, no me gustaría que mi hija fuera castigada por eso, por una cosa que no fue su culpa, ¿te das cuenta? Y por eso tenemos que hacer un trabajo de prevención y sí evitarlo. Ahora, te digo, a mí me cuesta tomar la decisión porque yo soy de formación católica, no lo voy a negar, entonces es una decisión difícil y es muy de conciencia. Pero ¿no? ¿qué, digamos, dice el equipo? ¿Cuál es la opinión formal de Peruanos por el Cambio con relación a ese asunto? Más allá de las posturas personales de sus integrantes. Hay una aceptación de que ahí hay un tema de debate y que lo podemos poner a debate eventualmente cuando estemos en el Congreso. Unión civil, sí, obviamente, porque además sí. Carlos Bruce integra La equipo. unión civil no matrimonial está puesta. Ese sí está como parte de nuestro tema. En lo personal también pienso que es algo que tenemos que darle derechos iguales a todas las personas en nuestro país. O sea, creo que todos somos peruanos y por lo tanto tenemos los mismos derechos en materia de cómo manejamos nuestro patrimonio y cómo compartimos nuestras vidas con otras personas, ¿no? Y si mañana alguien plantea dar un paso más, que ya no se hable de unión civil, si esto se llegase a aprobar, sino de matrimonio entre personas del mismo sexo para que tengan la capacidad, además de adoptar un niño o una niña, ¿cuál sería su postura? Mira, ahí tampoco yo personalmente no sé si eso es bueno para las familias o no, o para los niños o no, todavía no hay pruebas, no hay análisis suficiente como para hacerlo, entonces eso es un tema para estudiar y debatir y tendrán que traerme las pruebas y el tema de debate. Por lo menos a hoy día, lo que sí puedo hablarte es de una unión civil no matrimonial. Hasta ese nivel vamos a llegar. ¿Cómo están las cosas en el equipo con Guido Lombardi? ¿Cómo es la vida, no? Porque en algún momento él fue el que presentó este informe sobre el Baguazo donde recomendó acusarla a usted misma constitucionalmente. Mira, mi relación con Guido nunca ha sido mala, antes ni después. O sea, antes conversé con él, le planteé las pruebas, él planteó un tema de una determinada manera, ahora, después nos hemos vuelto a tener una relación muy cordial, amable, o sea, era una posición política en su momento la que él tenía, y hoy día él ha declarado claramente que yo tenía una responsabilidad en tanto, sobre todo política, en tanto mi función básicamente de ser ministra de Comercio, Exterior y Turismo y que correspondía a mi función, ¿no?
Bueno, le deseo toda la suerte del mundo, señora Mercedes Arauz. Le agradezco por haber venido al programa y le voy a pedir, por favor, que nos ayude a hacer una especie de lobby para que Pedro Pablo Kuczynski se siente. Le hemos dicho, él ha manifestado que no tendría ningún problema, pero que se acuesta a las 9, 10 de la noche, no se pase ni mi hija. Te cuento que yo me he levantado como él hoy día a las 5 de la mañana y él se acuesta también tarde, pero cansado. O sea, todos tenemos también un ritmo de vida muy fuerte, ¿no? Entonces, si él es muy disciplinado, hace deporte, se levanta muy temprano y, bueno, tiene disciplina para sus horarios de dormir también, me imagino. Entonces, lo entiendo, no es un tema de malo, o sea, pero es una persona disciplinada que se levanta muy, muy temprano y se acuesta a su hora. Yo a las 10 de la noche hoy estaba que se me cerraban los ojos, así que estoy haciendo un esfuerzo realmente por estar aquí. Le agradezco por ello, pero en un eventual gobierno no se va a poder quedar dormido a las 9 viendo Pepa. Dígale, que es la hora donde dan Pepa, porque además lo sé porque mi hija lo ve. Sí, porque caramba, un problema, hay que declarar en emergencia a alguna provincia o algo. Uno se levanta. Mira, en las épocas que hemos estado en gestión, yo también lo he hecho, o sea, había momentos que tenían de hiperestrés y que teníamos que estar levantados o trabajando un domingo o lo que fuera, pero hay momentos también que el cuerpo también, somos seres humanos. No, sí, claro, pero estamos en campaña, mientras más veces aparezcan, sí, por supuesto. Pues mejor. Pero no te niego que va a venir, no te preocupes, va a venir acá a conversar contigo, además es muy grato conversar contigo y estás muy, muy preparada para hacer buenas preguntas, así que te agradezco. Gracias por haber venido. ¿Va a haber bailecito? Bailecito, bueno, yo bailo y canto toda mi vida. Yo sé, o sea que por no eso. A ver si lo anima, no sé, un guainito o algo, ¿no? Porque eso también Pero nos sale Pablo toca la flauta maravillosamente, es un profesional de la música, él sí ha estudiado música clásica como profesional, toca la flauta, además, toca el piano, es un artista muy inspirado y con una vocación por la música y el arte muy grande, así que creo que lo vamos a disfrutar con su música, por supuesto. Bueno, no me lo imagino además bailando el totó con Yajaira de ninguna manera. Ahí está, usted siempre, bueno, siempre ha bailado, además con un cuy al costado. Ahí está. Bueno, sí, siempre he bailado. Ahí está. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias, señores. Pausa comercial.